Buen día, les habla la profesora Aura Sojo. En esta oportunidad vamos a continuar con el modelo ISLM y dado que en videos anteriores ya vimos lo que era la función IS y lo que era la función LM, ahora vamos a ir al equilibrio entre IS y LM. Empecemos. Para comenzar, vamos a recordar lo que son las curvas de IS y LM. Empezamos con la función IS. Recuerden que la función IS nos daba las distintas combinaciones de tasa de interés y renta con las que el mercado de bienes se encontraba en equilibrio. Y como ven ustedes, con la función IS lo que vamos a obtener es la renta de equilibrio a cualquier tasa de interés. Y teníamos su fórmula de la función IS que nos decía que la función IS era una línea recta de pendiente negativa cuya pendiente dependía del multiplicador y de la sensibilidad de la inversión a las variaciones de la tasa de interés. Y su punto de corte con el eje vertical era el gasto autónomo entre la sensibilidad de la inversión a las variaciones de la tasa de interés. Por tanto, cualquier cambio en el multiplicador me cambiaba la pendiente de la IS y cualquier cambio en el gasto autónomo me desplazaba la función IS. Por otro lado, teníamos la función LM, que era también una línea recta de pendiente positiva que nos daba las distintas combinaciones de tasa de interés y renta con las que el mercado de dinero se encontraba en equilibrio. Y como el mercado de dinero se encontraba en equilibrio, también el mercado de bonos estaba en equilibrio. De manera que la función LM también nos representa el equilibrio en el mercado de activos. Y como ven ustedes, esta función LM también era una función dependiente de línea recta, de pendiente positiva, cuya pendiente era K entre H, es decir, K, que era la sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones de la renta, entre H, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones de la tasa de interés. Ustedes recuerden, la pendiente de la LM es K entre H. Recuerden que por lo menos al nivel que estamos haciendo el análisis, dijimos que ni K ni H van a variar. Entonces ya sabemos que no vamos a ver cambios en la pendiente de la LM. Pero sí pueden haber desplazamientos de la LM que tienen que ver con la oferta monetaria real, es decir, M entre P. De manera que cualquier cambio en M o cantidad nominal de dinero o en los precios me va a desplazar la función LM. Eso era lo que teníamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a proceder a ver el equilibrio entre estas dos funciones IS y LM. Continuemos entonces. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Tanto la IS como la LM dependen de las mismas variables, es decir, de la renta y de la tasa de interés. De manera que las podemos graficar juntas. Entonces, sabemos que la IS es una función dependiente negativa que depende de la tasa de interés y la renta. Y la LM es una función dependiente positiva que depende de la tasa de interés y la renta. Como ven, aquí donde las graficamos juntas,
solo hay una intersección entre ellas. Y esa intersección será el punto de equilibrio. Vean ustedes que ese punto de equilibrio, si está en la LM, sería a cualquier nivel de renta. Pero como está en la IS, sabemos que el nivel de renta asociado va a ser el nivel de renta de equilibrio. Y la tasa de interés, si está en la IS, sería cualquier tasa de interés perdón. Pero como está en la LM, me da la tasa de interés de equilibrio. Entonces, ¿qué obtenemos acá? El equilibrio conjunto tanto en el mercado de bienes como en el mercado de activos. Y como ven, para que se dé el equilibrio conjunto tienen que participar ambos mercados. Es decir, que es un equilibrio interdependiente. De manera, ¿verdad?, que si estamos en el punto E, sería el único punto de equilibrio conjunto, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de activos. Cualquier otro punto distinto sería desequilibrio conjunto. Entonces, fíjense, si vemos cómo el eje se divide, cuando vemos la IS y la LM, vemos que se divide en 4 segmentos, ¿verdad? Un segmento que están entre las distintas curvas. Esos segmentos los vamos a llamar, ¿verdad? El 1, el 2, el 3 o el 4. También los llamamos cuadrantes, ¿verdad? Porque fíjense que, por ejemplo, debajo de la LM tenemos todo un espacio, pero como la IS atraviesa por allí, me divide el espacio por debajo de la LM en 2 partes, que vamos a llamar 1 y 2. Y por arriba de la LM tenemos un espacio también, pero como pasa la IS, me lo divide en 2 partes más, que sería el cuadrante 3 y el 4. Como sabemos, entonces, el único punto de equilibrio simultáneo es el punto E. Y los otros 4 cuadrantes representan desequilibrios, ¿verdad?, distintos en cada uno de los mercados. Vamos entonces ahora, ¿verdad?, ver este es el equilibrio, vamos a ver los desequilibrios. Entonces, otra vez reproducimos acá el gráfico, ¿verdad? Y vamos a ubicarnos por debajo de la IS. Recuerden que sería el cuadrante 2 y el cuadrante 3. Recuerden, ¿verdad?, que por debajo de la IS teníamos exceso de demanda en el mercado de bienes. Vean ustedes que lo pusimos ahí en el cuadrante 2 porque está por debajo de la IS. Pero el cuadrante 3 también está por debajo de la IS, o sea que también va a haber exceso de demanda de dinero. Ahora, por arriba, perdón, de bienes, disculpen. Por arriba de la IS tenemos, en vez de exceso de demanda, exceso de oferta. Es decir, en el cuadrante 1 vamos a tener exceso de oferta de bienes y el cuadrante 4, que también está por arriba de la IS, vamos a tener exceso de oferta de bienes. Terminamos con la IS, vamos ahora con la LM. Que sabemos que por debajo de la LM vamos a tener exceso de demanda, pero en el mercado de dinero. ¿Dónde están? ¿Cuáles cuadrantes están por debajo de la LM? El 1 y el 2. Entonces, en el 1, perdón, vamos a tener exceso de demanda de dinero porque está por debajo de la LM. Y en el 2 vamos a tener también exceso de demanda de dinero porque está por debajo de la LM. Y por arriba de la LM, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿verdad?, exceso de oferta en el mercado de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿en qué cuadrantes? En el 3 y el 4. Vean ahí, lo puse en el 4, exceso de oferta de dinero, y en el 3 también, exceso de oferta de dinero,
porque los dos están por arriba de la LM. Recuerden que también, ¿verdad? En el caso del LM, sabemos, por ejemplo, si tengo un exceso de oferta de dinero, tengo un exceso de demanda de bono. Pero para no complicarlo tanto, ¿verdad? Solo ponemos el mercado de dinero. Entonces, fíjense ustedes, el cuadrante, en los distintos cuadrantes vamos a tener combinaciones de desequilibrio distintas. En ninguna se repite la combinación de desequilibrio. Por ejemplo, en el cuadrante 1 tenemos exceso de oferta en el mercado de bienes y exceso de demanda en el mercado de dinero. Vean, si observan ustedes, por ejemplo, el cuadrante 4 también tiene exceso de oferta de bienes, pero no está combinado con un exceso de demanda de dinero, está combinado con un exceso de oferta de dinero. O sea que la combinación que hay en el cuadrante 1 no existe en ningún otro cuadrante. Vean igual el cuadrante 2, exceso de demanda de bienes y exceso de demanda de dinero. ¿Hay otro cuadrante con exceso de demanda de bienes? Sí, el 3, pero no está combinado con exceso de demanda de dinero, sino con exceso de oferta de dinero. Entonces vean que ninguno de los cuadrantes se repite y en el 4 tenemos exceso de oferta de bienes y exceso de oferta de dinero. De manera, ¿verdad?, que es importante recordar estos desequilibrios porque vamos a mover ahora esas curvas que tenemos allí. Entonces, 4 tipos de combinaciones de desequilibrio dependiendo en el cuadrante que estemos ubicados. Les recuerdo a los estudiantes que lo hemos colocado allí 1, 2, 3 y 4, pero a lo mejor yo podría decir ahora y cambiar y decir que donde está el cuadrante 1 está el cuadrante 3. Pero no importa porque ese sigue siendo donde hay exceso de oferta de bienes y exceso de demanda de dinero. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes sepan en qué espacio están las combinaciones. No se lo aprendan por el número de cuadrante porque la idea es que sepan que en ese espacio, por ejemplo acá, en este espacio de acá, hay exceso de oferta de bienes y exceso de demanda de dinero independientemente del número que yo coloque acá. O sea que si aquí pongo 8, no importa. Aquí sigue habiendo exceso de oferta de bienes, exceso de demanda de dinero. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un ejercicio les puedo decir, bueno, este no es el cuadrante 1, sino el cuadrante A. Ah, bueno, no importa, pero sigue teniendo esta combinación. ¿De acuerdo? Ahora fíjense qué vamos a hacer. Una vez que estamos en equilibrio, sabemos que pueden pasar algunas cosas, ¿verdad? Cambios producto del mercado, pero lo que más nos interesa son los cambios que se dan por las políticas que realiza el gobierno. Ya nosotros vimos que teníamos política monetaria y fiscal, que vimos en la unidad pasada, pero que dijimos que su aplicación la íbamos a ver aquí en ISLM, que es lo que vamos a proceder a realizar ahora. Entonces, empecemos con la política fiscal, ¿verdad? Vamos a aplicar una política fiscal expansiva. Para hacer eso, primero vamos a colocar el equilibrio entre IS y LM, ¿verdad? Nuestro eje cartesiano, en el eje X la renta y en el eje Y la tasa de interés. Nuestra función IS dependiente negativa, nuestra función LM dependiente positiva. Recuerden que la LM siempre le ponemos con la cantidad real de dinero con la cual está asociada, ¿verdad? Por ejemplo, como estamos partiendo de un valor cualquiera, le ponemos M0, P sub 0. Y ya sabemos que donde se intersectan es el punto de equilibrio que se da una tasa de interés de equilibrio I sub E y un nivel de renta de equilibrio Y sub E. Ahora que estamos en equilibrio, vamos a aplicar una política fiscal expansiva. Por ejemplo, vamos a modificar el gasto del gobierno. Para que sea expansiva, tenemos que aumentar el gasto del gobierno.
Entonces, si aumenta el gasto del gobierno, vamos a tener un desplazamiento a la derecha de la función IS hasta IS'. De manera que ahora a la tasa de interés de equilibrio y su E, en la función IS nos encontramos en el punto A. De manera que estaríamos a un nivel de renta Y0. Vean que no le he puesto nivel de renta de equilibrio, ¿verdad? Porque no está en la LM. Entonces, ¿qué está pasando en el punto A? Bueno, que como aumentó el gasto del gobierno, aumentó la demanda agregada. Y recuerden que las empresas van a intentar producir para satisfacer esa demanda nueva que llega hasta Y0, es decir, que va desde Y hasta Y0. Solo que las empresas no se esperaban ese aumento de la demanda, por tanto necesitan poder cubrir ese aumento de la demanda y eso requiere mayor inversión. Entonces, recuerden igualmente, ¿verdad? Que la distancia que va desde E hasta A, que es el desplazamiento de la IS, era igual a la variación de la renta que se daba en el mercado de bienes, que era equivalente al multiplicador por la variación del gasto. Toda esa distancia, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando entonces en el punto A? El punto A está en la IS, pero está por debajo de la LM. Y ya dijimos que cualquier punto por debajo de la LM era de exceso de demanda de dinero y exceso de oferta de bonos. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, obviamente las empresas necesitan más dinero para poder invertir y poder incrementar la producción hasta Y0, ¿verdad? Por eso hay un exceso de demanda de dinero. Y por supuesto, para poder obtener ese dinero, lo que hacen las empresas es emitir bonos, ¿verdad? Emitir bonos para que la gente compre los bonos y ellos obtener el dinero que necesitan. Pero ¿qué está pasando ahí? Porque hay un exceso de oferta de bonos. Porque a esa tasa de interés y su E, ya los agentes económicos compraron todos los bonos que querían comprar. De manera que hay un exceso de oferta. Y como ven ustedes, como hay un exceso de oferta de bonos, lo que va a suceder entonces es que para que se resuelva ese desequilibrio, debe subir la tasa de interés. De manera que si sube la tasa de interés, la gente va a empezar a comprar los bonos y se va a ir reduciendo el exceso de oferta de bonos. Pero adicionalmente, como está subiendo la tasa de interés, las empresas, recordando que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, como está subiendo la tasa de interés, ya las empresas no van a querer invertir todo lo que necesitan para llegar hasta Y0. De manera que vamos a ir hacia arriba en la IS hasta que otra vez la nueva IS se intersecte con la LM original en el punto E', donde, como ven ustedes, ese nuevo equilibrio se va a dar a una tasa de interés más alta y su E', porque vimos que la tasa de interés estaba subiendo para lograr el equilibrio, y a un nivel de renta Y', que como ven ustedes es mayor que el nivel de renta de equilibrio Y'. Entonces, ¿qué sucedió? Que la política fiscal expansiva logró que la renta subiera, aunque la tasa de interés también subió. Lo que significa que la tasa de interés subió, pero no lo suficiente como para evitar que las empresas invirtieran, ¿verdad? O sea, las empresas invirtieron y produjeron más.
llevando entonces a la economía a un nuevo equilibrio con un nivel de renta más alto. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes entonces que la variación inicial de la renta, como tenemos aquí en el recuadro rosa, ¿verdad? Que fue el desplazamiento de la IS, iba desde E hasta A. Pero al final, producto de que ahora no está solo la IS, sino que también está la LM, la variación definitiva de la renta fue menor al desplazamiento de la función IS, ¿verdad? Es decir, desde Y sub E hasta Y sub 0 fue el desplazamiento de la IS. Pero la renta de equilibrio solo varió desde Y sub E a Y sub E', dándonos entonces otra vez nos rectifica, ¿verdad? Que el equilibrio es interdependiente. Si hubiese sido por la IS, la renta hubiese subido desde Y sub E hasta Y sub 0. Pero como está involucrado tanto el mercado de bienes como el mercado de activos, la renta solo subió desde Y sub E hasta Y sub E'. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede con una política fiscal expansiva. Tenemos un nuevo equilibrio con una tasa de interés más alta y un nivel de renta mayor. Veamos ahora el siguiente caso, que sería el caso de la política monetaria expansiva. Otra vez vamos a partir, ¿verdad?, de nuestro eje cartesiano con la renta en el eje X, la tasa de interés en el eje Y, nuestra función IS dependiente negativa, nuestra función LM dependiente positiva asociada con la cantidad de dinero M sub 0 entre P sub 0 y donde se intersectan el equilibrio en el punto E a un nivel de renta Y sub E y una tasa de interés I sub E. ¿De acuerdo? Como vamos a aplicar una política monetaria expansiva, recuerden que puede ser por cualquiera de los instrumentos, entonces sabemos que vamos a aumentar la cantidad nominal de dinero M. Y vamos a pasar de M0 a M1, donde M1 es mayor que M0. Recuerden que como la cantidad nominal de dinero está explícita, ¿verdad? Se ve a simple vista en la gráfica, siempre hay que colocar la condición. ¿Cómo es la nueva cantidad de dinero con respecto a la anterior? Que fue lo que hicimos, ¿verdad? Acá. Poner que M1 era mayor que M0. Ok, entonces, ahora que aumentó la cantidad nominal de dinero, sabemos que eso va a tener efecto en el mercado de dinero, es decir, en la LM, desplazando la LM hacia la derecha, ¿verdad? Y por supuesto, eso nos va a llevar a una nueva LM llamada LM'. Vean ustedes que la LM' está asociada con una nueva cantidad real de dinero que tiene que ver con la nueva cantidad nominal de dinero M1, pero los precios siguen constantes en P sub 0. Entonces, LM' asociada a M1 entre P sub 0. Ahora, ¿verdad? Que estamos allí, recuerden que ahora hay más dinero en la calle. Y como hay más dinero en la calle, entonces va a bajar la tasa de interés. Ubicándonos ahora en la nueva LM en el punto a una tasa de interés I sub 0 más baja. Fíjense que a esa tasa de interés le he puesto I sub 0 y no le he puesto I sub E porque esa tasa de interés no es de equilibrio conjunto, dado que no está donde se intersecta la IS y la LE. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto A donde nos ubicamos ahora, producto del desplazamiento de la LM? Ah, bueno, ese punto está en la LM, pero no está en la función IS. De hecho, está por debajo de la función IS. Y como está por debajo de la función IS, ese punto A
es un punto donde hay exceso de demanda de bienes. O sea, la gente quiere comprar más bienes. Y como las empresas están dispuestas a ofrecer todo lo que se demande, ellas van a intentar producir esa cantidad de bienes, ¿verdad? Es decir, ellos van a querer llegar a esa tasa de interés y subcero a su función IS. Es decir, las empresas van a querer producir Y subcero. Pero como ya sabemos, para querer producir más, necesitan más dinero, o sea que van a tener un exceso de demanda de dinero y otra vez un exceso de oferta de bonos. De manera que con ese exceso de oferta de bonos va a tener que subir la tasa de interés para resolver el problema en el mercado de dinero y de bonos, ¿verdad? Y por supuesto, eso va también a hacer que como sube la tasa de interés, las empresas estén dispuestas a invertir menos, de manera que vamos subiendo en la IS hacia arriba y por el desequilibrio en el mercado de dinero en la LM hacia arriba. Hasta que la tasa de interés ha subido lo suficiente para llevarnos a equilibrio donde se intersecta la nueva LM' con la función IS en el punto E'. De que se daría entonces a un nivel de renta Y su E' y una tasa de interés, ahora sí, y su E'. Vean ustedes que aquí, como si hay una intersección y es LM, le he dado la tasa de interés y su E'. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Que efectivamente, ¿verdad? Tenemos que desde Y sub E a Y sub 0 sería equivalente al desplazamiento de la LM. Pero como ven ustedes, la LM se desplazó desde Y sub E a Y sub 0, pero la renta solo aumentó de Y sub E a Y sub E'. Es decir, aumentó menos que lo que se desplazó la LM. Entonces, fíjense que acá pareciera que la situación está muy bien porque logramos aumentar la renta de equilibrio y bajar la tasa de interés de equilibrio. O sea, que pareciera que la política monetaria expansiva tiene más beneficios que la fiscal expansiva. Pero recuerden que eso es solo ceteris paribus. ¿De acuerdo? Solo ceteris paribus. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la teoría cuantitativa del dinero, nos dice que si aumentamos la cantidad de dinero, los precios van a aumentar proporcionalmente a lo que aumentó la cantidad de dinero. De manera, ¿verdad? Que si aumentamos la cantidad de dinero a M1, los precios aumentarán en la misma proporción. De manera que sería M1 entre P1 que nos llevaría a M0 entre P0. Es decir, que la cantidad real de dinero que había aumentado disminuiría hasta el nivel inicial. De manera que en una segunda instancia la LM se devolvería al punto de equilibrio E, de manera que esa política fiscal expansiva no modificaría la renta de equilibrio, pero sí subiría los precios. De manera que si el aumento de la cantidad nominal de dinero genera un aumento de precios, entonces ese tipo de política monetaria no conviene, ¿verdad? Si nos vamos a la escuela de Cambridge, nos diría entonces que si ese dinero que se está creando en la economía es inorgánico, entonces nos daría esa flechita que vimos hacia allá, por eso le pusimos 1 y 2. O sea que en ese caso, ¿verdad? Nos diría si el dinero es inorgánico, va a aumentar los precios en la misma proporción que aumentó la cantidad de dinero, de manera que la LM se desplazaría otra vez hasta la LM original, sin modificación del equilibrio, o sea, no habría mayor PIB, pero sí tendrías un aumento de los precios. De manera que en ese sentido, en ese caso no tendría sentido aplicar una política monetaria expansiva. Y si es en el caso de Venezuela, ¿verdad? Como hemos visto antes, que como también tenemos un efecto de aumento de precio por expectativas,
Entonces, la LM no se desplazaría solo hasta la original, sino que se desplazaría mucho más, indicando entonces una subida de la tasa de interés y una recesión. De manera que no tendría ningún sentido política monetaria expansiva. Si ustedes ya han revisado los datos sobre la cantidad de dinero que existe en la economía, han visto que cada vez el gobierno aumenta más el dinero que existe en la economía. De manera que la LM se está desplazando cada vez más a la izquierda, producto del aumento de los precios proporcionales a la cantidad al aumento de la cantidad de dinero. Generando entonces que en vez de aumentar la renta de equilibrio, disminuye. Entonces, ya tenemos la política fiscal expansiva y la política monetaria expansiva. Pero como ven, también podrían ser contractivas, ¿verdad? Pero también podríamos tener lo que llamamos una combinación de políticas. Es decir, que el gobierno no necesariamente solo aplica política fiscal o solo aplica política monetaria. Puede aplicar combinaciones de políticas. Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos decir acá el caso que vimos antes, que fue el caso de la política fiscal expansiva, que vimos que el aumento del gasto del gobierno, ¿verdad? En primera instancia, nos iba a desplazar la IS hasta IS', generando un desequilibrio de exceso de oferta, de demanda de dinero y exceso de oferta de bonos, que haría que la tasa de interés subiera y nos llevara hasta el punto E', donde sí había subido la renta de equilibrio, pero también había subido la tasa de interés. Entonces, fíjense, a veces la subida de la tasa de interés, aunque aquí generó un aumento de la renta, puede ser contraproducente por expectativa. Entonces, si la gente cree que la tasa de interés va a seguir subiendo, entonces la inversión se va a reducir y puede pasar que no aumente la renta de equilibrio. Entonces, lo que hace el gobierno para evitar que suba mucho la tasa de interés o que no suba, aplica lo que llamamos política monetaria acomodaticia o acomodatoria. Es decir, a la vez que aplica una política fiscal expansiva, ¿verdad? Perdón, va en una segunda instancia a aplicar una política monetaria expansiva, aumentando la cantidad de dinero de M0 a M1, donde la nueva cantidad de dinero M1 es mayor que la anterior. Y como ya sabemos, en ese caso, la LM se desplazaría a la derecha hasta LM'. Vean ustedes que la nueva LM está asociada con la nueva cantidad de dinero M1. Y fíjense que le hicimos coincidir con el punto A, donde vean ustedes que el equilibrio se da entre la IS' y la LM', dándonos el equilibrio a la tasa de interés original y su E, ¿de acuerdo? Es decir, no movimos la tasa de interés, pero ese nivel de renta Y sub 0 ahora se transforma en mi nueva renta de equilibrio Y sub E'. Entonces, ¿qué se logró con esta combinación de políticas? Que no subiera la tasa de interés, pero que la renta de equilibrio aumentara incluso en mayor proporción de si no hubiese aplicado la política monetaria acomodaticia. ¿De acuerdo? Les insisto, solo esto es válido si el aumento de la cantidad de dinero no genera aumentos en los precios, es decir, ceteris paribus. Ahora, ¿verdad? Que hemos visto entonces política fiscal expansiva, política monetaria expansiva y combinación de políticas, vamos a ver unos casos extremos que tienen que ver con la parte monetaria. Entonces, fíjense, que son el caso clásico y la trampa de liquidez.
Estos dos casos que vamos a ver ahorita tienen que ver con la unidad anterior de política monetaria. No los vimos en aquel momento porque no habíamos visto ISLM, pero ahora sí lo podemos ver completo. Entonces, les repito, los dos casos que vamos a ver son dos casos extremos de la función LM. O sea, son dos casos particulares que se dan en el mercado de dinero. Uno se llama la trampa de liquidez y el otro es el caso clásico. Entonces, ¿en qué consiste la trampa de liquidez? Se va a presentar, ¿verdad? La trampa de liquidez cuando el público tiene una preferencia marcada por el dinero. Es decir, que si hay más dinero en la economía, los agentes económicos van a absorber esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que van a estar dispuestos a demandar cualquier cantidad de dinero a la tasa de interés vigente. Siempre y cuando no cambie la tasa de interés, las personas van a demandar todo el dinero que se cree en la economía. De manera que la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios de la tasa de interés, es decir, H, sería infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cambiaría, o sea, este se va a mantener mientras la tasa de interés no se mueve. Entonces, lo que nos va a generar, recuerden que la pendiente de la LM es K entre H. Significaría que sería K entre infinito y, por supuesto, un número entre infinito nos da 0. De manera que la pendiente de la LM sería 0 y la LM sería horizontal. Lo que implica que si la LM es horizontal, si cambia la cantidad de dinero, como vimos antes, el cambio en M desplazaba la LM. Pero acá, ¿verdad? No va a haber desplazamiento de la LM porque se absorbe todo el dinero que se crea en la economía. De manera entonces que la política monetaria no tiene influencia sobre la tasa de interés y el nivel de renta de equilibrio. Veamos entonces gráficamente, ¿verdad? Seguimos, recuerden, con la trampa de liquidez. Entonces, fíjense, vamos a ver los dos casos, tanto el de la política monetaria y el de la política fiscal, asumiendo que se presenta la trampa de liquidez. Entonces, eje cartesiano, renta, tasa de interés y S dependiente negativa, LM. Recuerden que dijimos que la LM iba a ser totalmente horizontal a determinada tasa de interés que voy a llamar I sub 0. ¿Ven? La LM totalmente horizontal. Vean que le puse LM M entre P sub 0. No le puse M0. ¿Por qué? Porque dijimos que no va a haber desplazamiento de la LM por cambios de M. ¿De acuerdo? Entonces, donde se intersecta la IS y la LM, tenemos el punto de equilibrio E. Y el nivel de renta asociado sería Y sub E. Vamos entonces con la política monetaria. Vamos a aplicar una política monetaria expansiva, aumentando la cantidad de dinero de M0 a M1, donde M1 es mayor que M0. Pero como ven ustedes, el aumento de la cantidad de dinero no afecta la LM. La LM no se mueve, de manera que no va a haber ningún impacto en el punto de equilibrio. No se va a mover ni la tasa de interés ni el nivel de renta. Lo que nos dice entonces que si tenemos el caso de la trampa de liquidez, la política monetaria es totalmente inefectiva, es decir, no me genera ningún cambio en la economía, ¿de acuerdo? Salvo que, como dijimos antes, me pudiera hacer un cambio en los precios, pero ceteris paribus no genera ningún cambio en la economía.
Entonces, si su economía está en el caso de la trampa de liquidez, no le sirve utilizar política monetaria. Veamos qué pasa entonces si tuviésemos política fiscal. Vamos al lado derecho, otra vez el eje cartesiano, renta en el eje X, tasa de interés en el eje Y. Y ese dependiente negativa y la LM, ¿verdad? Una tasa de interés específica va a ser totalmente horizontal. Otra vez LM, que depende de M, y P sub 0. Ya sabemos que donde se intersectan tenemos el punto de equilibrio E al nivel de renta Y sub E. Ahora que estamos en equilibrio, apliquemos una política fiscal expansiva, ¿verdad? Aumentemos el gasto del gobierno. Ya sabemos que si aumentamos el gasto del gobierno, la IS se va a desplazar a la derecha hasta IS'. Y como ven ustedes, el nuevo equilibrio se va a alcanzar donde la IS se intersecte, la IS' se intersecte con la LM en el punto E', donde el nivel de renta ha aumentado hasta Y sub E' y la tasa de interés no se ha modificado. Fíjense que en los casos anteriores donde la LM tenía pendiente positiva, vimos que la variación de la renta de equilibrio era menor al desplazamiento de la IS. Pero en este caso veamos que la variación de la renta de equilibrio es igual al desplazamiento de la función IS. De manera que cuando estamos en el caso de la trampa de liquidez, se obtiene la mayor variación de la renta posible. De manera que en este caso la política fiscal tiene su máximo efecto en la renta de equilibrio. Entonces, cuando estamos en el caso de la trampa de liquidez, la política monetaria es totalmente inefectiva, pero la política fiscal tiene su máxima impacto o máximo efecto en la renta de equilibrio. Entonces, ese es un caso extremo de la LM llamado trampa de liquidez. ¿Cuál es el otro caso extremo? El otro caso extremo lo llamamos el caso clásico. En el caso clásico, ¿verdad? Se da cuando la demanda de dinero no responde a las variaciones de la tasa de interés. Es decir, que aunque suba o baje la tasa de interés, la gente no va a reaccionar aumentando su demanda de dinero o disminuyéndola. De manera que para que eso pase, la sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones de la tasa de interés, es decir, H, tiene que ser igual a 0. Y como ya ven, la pendiente de la LM es K entre H. Entonces, K entre 0 me daría infinito. De manera, entonces, ¿verdad?, que tendríamos que nuestra ecuación de equilibrio, M entre P igual a K por Y menos H por I, nos quedaría solo por M entre P igual a K por Y, porque H por I sería igual a 0. Recuerden entonces que como tenemos acá, ¿verdad?, esa ecuación, yo puedo pasar de este lado, ¿verdad? La cantidad de dinero la podría despejar pasando el precio de la parte del denominador, o sea, del lado izquierdo al lado derecho, multiplicando. Pero cuando multiplico la renta de equilibrio Y por los precios, obtengo el PIB nominal. Entonces, eso nos da que el PIB nominal depende solo de la cantidad de dinero. ¿Y qué obtenemos? Bueno, ya dijimos, K entre H sería K entre 0, eso me da infinito, es decir, que la pendiente de la LM sería totalmente vertical. Entonces vamos a tener una LM totalmente vertical en el caso clásico. ¿Cuál es el caso clásico? Cuando la demanda de dinero no responde a las variaciones de la tasa de interés.
Veámoslo gráficamente. Entonces, en el caso clásico, ¿verdad? Vamos entonces a graficar otra vez nuestro equilibrio. Eje cartesiano, renta en el eje X, tasa de interés en el eje Y S dependiente negativa, LM totalmente vertical. Fíjense que ahora sí depende de M y de los precios. Y vamos a obtener el equilibrio donde ambas funciones se intersectan en el punto E, al nivel de renta Y su E y a una tasa de interés Y su E. Entonces, recuerden, empezamos con la política monetaria expansiva, vamos a aumentar a la cantidad nominal de dinero de M0 a M1 con la nueva cantidad de dinero M1 mayor que la cantidad inicial M0. Obviamente, entonces, eso nos va a desplazar la LM a la derecha hasta LM' con M1 P sub 0. Y como ven ustedes, vamos a obtener el nuevo equilibrio donde la nueva LM' se intersecte con la IS original en el punto E' a un nivel de renta Y su E' más alto y una tasa de interés Y su E' más baja. ¿Qué están viendo entonces acá en este caso? Que aumentó la renta. ¿Cuánto? En el mismo porcentaje o proporción en que se desplazó la LM y bajó la tasa de interés. Entonces, como ven ustedes acá, si estamos en el caso clásico, la política monetaria tiene su máximo efecto sobre la renta de equilibrio. ¿Por qué? Porque la renta de equilibrio aumentó en lo mismo que se desplazó la LM, dando también origen a una disminución de la tasa de interés. Es decir, que cuando estamos en el caso clásico, la política monetaria tiene su máximo efecto, es totalmente efectiva. ¿Y qué pasaría con la política fiscal? Vamos a colocar el gráfico del lado derecho. Entonces, eje cartesiano, renta en el eje X, tasa de interés en el eje Y. Función IS dependiente negativa, función LM totalmente vertical, en este caso asociada a la cantidad real de dinero M sub 0 entre P sub 0. Donde ellas dos se intersectan, en el punto E, tenemos la renta de equilibrio Y su E y la tasa de interés de equilibrio Y su E. Como ven, entonces vamos a aplicar una política fiscal expansiva, es decir, vamos a modificar el gasto del gobierno, en este caso lo vamos a aumentar. Ya sabemos que el aumento del gasto del gobierno desplaza la función IS a la derecha hasta IS'. Y también sabemos, ¿verdad?, que el desplazamiento de la IS nos va a generar un desequilibrio de exceso de demanda en el mercado de dinero y exceso de oferta en el mercado de bonos, que va a hacer que suba la tasa de interés y nos lleve a un nuevo equilibrio en el punto E', con una tasa de interés más alta, pero sin que la renta de equilibrio sufra ninguna modificación. Entonces, ¿qué obtuvimos por un aumento del gasto del gobierno? Nada positivo. ¿Por qué? Porque no aumentó la renta de equilibrio, pero sí subió la tasa de interés. Entonces, en el caso clásico, la política fiscal es totalmente inefectiva. ¿Por qué? Porque no permite que modifique la renta de equilibrio, es decir, no logra que aumente la renta de equilibrio. Entonces, ¿qué vimos? En el caso de la trampa de liquidez, la política monetaria era totalmente inefectiva y la política fiscal se daba o daba su máxima potencial, ¿verdad? Daba la máxima efectividad. Pero en el caso clásico es lo contrario.
El caso clásico, la política monetaria tiene su máxima efectividad, pero la política fiscal es totalmente inefectiva. Entonces, chicos, chicas, hemos, ¿verdad? Ya revisado todos los elementos correspondientes al equilibrio entre IS y LM. Es decir, ya hemos terminado con todo el análisis teórico de la IS y la LM, ¿verdad? Por eso estamos celebrando. Y bueno, ya lo que nos queda solo es revisar algunos aspectos prácticos y llegar entonces a la última unidad del programa, que es demanda agregada. Muchas gracias por su atención. Revisen esto con mucha calma. Revísenlo una y otra vez porque esto es fundamental en su formación académica. Recuerden lo que les dije cuando comenzamos con esta unidad, que la unidad de ISLM es la columna vertebral de macroeconomía 1. Muchas gracias entonces por su atención. Cuídense mucho y estudien bastante.